Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Bienvenidos otra vez a este capítulo, esta serie de Dogfight de Falcon BMS. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que sería un poco evasiones, ¿no? De cómo quitarnos a un enemigo que tenemos a nuestras 6. Vamos a ver unas cuantas situaciones. Y la primera situación que os quiero ver es justo la única situación que se puede afirmar que nunca debéis hacer, ¿vale? Ahora mismo estamos los dos a unos 500 nudos, es un combate con energía, alta velocidad, no sé qué. Y vemos que el contacto que tengo delante, que es Crasius. Hola Crasius, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues ahí le tenemos. Vemos que está haciendo un giro mantenido, ¿vale? Los giros no se pueden hacer mantenidos porque, vale, yo ahora mismo estoy aquí, pues aguantando las Gs, ahí, pues nada, vamos bien. Pero de repente puedo tirar más de Gs y ir ganando, pues, posición, ¿vale? Ir ganando posición y de repente, pues aquí en este momento, pues coger y disparar. Que ahí todavía no he apuntado, pues bueno, pues voy ganando posición, aunque pierda algo de velocidad, y disparo ahí, ¿vale? Y ahí, pues veis que si hago una ráfaga larga, le destruiría al avión de enfrente, ¿vale? Eso es la única situación que no debéis hacer nunca, quedaros en recto y estabilizado, ¿vale? Otra situación que no se debe hacer nunca es, pero ya no es nunca, ¿vale? Es hacer combates a como de este tipo de giros a 700 nudos, ¿vale? Queremos huir de alguien, sí, puedes meter por combustión, picar, ganar velocidad, pero en el momento que veas que estamos constantemente a esta distancia, más o menos, haz cosas, ¿vale? No te dediques a hacer a 700 nudos una maniobra que solo te da esta velocidad de giro, ¿vale? Aunque veis que estamos ahora con 2 Gs, no veis caso a las Gs, simplemente la velocidad de giro, porque es relativamente estúpido, ¿vale? Crasius maniobra al mismo ritmo de velocidad hacia la derecha, ¿vale? Así lentamente. Imaginaros que estamos a 700 nudos, pues bueno, pues una maniobra a 700 nudos, pues fijaos, Crasius, ahí todo lento, pues yo todo lento corrijo todo fácil, ¿vale? Pues esos son 700 nudos. No significa que sean lentos, significa que los giros son tan grandes que, pues bueno, pues ni me salgo, porque voy tan a la velocidad y como voy detrás, puedo mantener siempre la idea de cortar un poquito gases y aunque me aleje un poquito, me da igual, si todavía tengo capacidad de disparo, ¿vale? Bueno, pues en esta escena lo que vamos a ver va a ser pues cosas que se tienen que hacer, ¿vale? Estamos maniobrando, vamos a intentar mantener la misma velocidad y vamos a ver pues cómo Crasius, en este caso, pues genera maniobras para que yo le siga. No es necesariamente que yo le siga, eso porque yo le estoy siguiendo, pero él está haciendo maniobras para que yo maniobre y dependiendo de lo que yo tarde en maniobrar y lo acertada que sea mi maniobra, pues eso va sumando errores en mi pilotaje. Esos errores pues van haciendo que me voy juntando a él, por ejemplo. Claro que yo también puedo corregirlos volando un poco más lentos para volver a separarme y así no adelantarle. Porque básicamente de las únicas maneras que se puede escapar alguien aquí es forzando al enemigo, al que tienes a tus 6, a que se overchute, ¿vale? Entonces para overchutarse ahora voy a overchutarme, él va a seguir haciendo maniobras y bueno, yo voluntariamente voy a meter un poco más de potencia y al final pues vamos a acabar overchutándonos. Bueno, pues ahí vemos que está haciendo muchas maniobras, sigue manteniendo los 400 y pico nudos. Yo ahora me he pasado. Y como no estoy controlando la velocidad, pues al final acabamos en este momento en el que yo ya estoy perdiendo mi neutralidad. ¿Vale? Y bueno, hemos quedado totalmente en neutral ahora. Todo porque el de atrás, en este caso yo, no he controlado la velocidad. Pero bueno, ahí sería la idea. Entonces, ¿qué os quiero explicar con estas maniobras que hemos visto ahora mismo, ¿no? Pues básicamente que lo que tenéis que hacer es estar casi todo el rato pendiente del contacto que tenéis detrás, ¿vale? Crasius ahora ponte detrás mía, yo voy a mantener los 500 nudos y vamos a verlo el vídeo a la inversa, siendo yo el que está en cabina. Y bueno, pues voy a empezar haciendo lo que no se ha de hacer, ¿vale? Lo que no se ha de hacer, pues voy a permitir bajarme un poco el audio del RWR, por favor, un segundito. Vale, ahí ya podéis, así no molesta en el vídeo. Entonces, bueno, en este caso que estoy yo delante, voy a mantener primero 500 nudos y simplemente pues un giro constantemente a un lado, que es lo que no se tiene que hacer. Y vamos a buscar al objetivo, al contacto que está detrás nuestra. Vale, ahí por ahora, voy a pausarlo, ahí ahora mismo sabemos que no tiene capacidad de disparo porque no le veo la panza. Pero le falta poco, también os lo digo. Porque si veis ahora hago zoom, ¿qué parte del avión le estáis viendo? Se está viendo por encima, ¿vale? No es que se vea de frente, ¿vale? Si yo me pongo en vista exterior, ¿vale? De frente sería esto, le estamos viendo, el avión le estamos viendo así. Esta indicación nos va
nos da la señal de que él no me puede disparar. Pero en el momento que le empecemos a ver por aquí, ya casi que veamos que estamos de frente, que vamos a empezar a ver la panza, ahí sabemos que nos puede disparar. Vale, pues ahora vamos a ver cómo Crasius va a tirar un poquito más fuerte de palanca y vamos a ver cómo vamos a detectar que nos puede disparar. Vale, pues ahí ya está de frente, con lo cual ahí ya me podría disparar. Vale, entonces en este momento yo ya tendría que haber cambiado de giro para un lado, por ejemplo, es una de las maniobras. Y sobre todo, algo que hay que hacer siempre es no mantener la misma altura, ¿vale? Yo puedo estar alabeando así un poquito para la izquierda, para la derecha, y así al enemigo pues le dificultamos el tiro, ¿vale? Cambiamos los laterales y dependiendo de, bueno, pues la habilidad que tengamos el enemigo que está detrás, pues va a acabar frenando más o menos, sumando más errores o menos, y se va acercando más su avión a nosotros o menos, ¿vale? Pero bueno, también no hace falta siempre esperar a esa señal de que, vale, le veo la panza, ¿vale? Por intuición también se puede hacer. Y bueno, pues evidentemente esto no nos va a llevar a ningún lado porque es un vídeo, pero podríamos también combinar esto mismo que estamos haciendo con frenarnos nosotros, ¿vale? No vamos a sacar, ahí me podría disparar, como podéis ver, no vamos a sacar el aerofreno ahora mismo, pero podríamos también sacarlo. Con las Gs ahora hemos visto que yo me estaba metiendo más Gs de lo que habíamos estipulado en el vídeo y él, pues bueno, se ha acabado pasando un poquito y nos hemos ido a un combate más neutral, en el que yo podría aprovechar para intentar salir de aquí. Pero bueno, como tiene más energía que yo, se ha ido un poquito a la vertical y ha recuperado la posición y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, eso ha sido la vista desde dentro y desde fuera de maniobras de cómo quitarnos a un contacto por detrás. Simplemente en todos los vídeos, o sea, en todos los combates, se trata de generar movimientos. Tú generas una acción, el rival tiene que moverse, genera otra acción. Lo que tarda en hacer esa acción es lo que tú vas a ganar en distancia que se te acerca. En estas maniobras que hemos estado haciendo, que simplemente hemos estado jugando con 500 nudos y 4 Gs, una poca Gs, si tú en ese momento también le metes, venga, meto idle, meto 9 Gs, giro para un lado, estás gastando mucha más de tu velocidad, te estás frenando antes y el enemigo tiene que tardar, o sea, tiene que darse cuenta a qué velocidad vas, ¿vale? O te está mirando constantemente en el RWR, o sea, perdón, en el radar, o si no lo ve, porque no lo mira y visualmente no se da cuenta que se está acercando, que al final se da cuenta, pues llegará un momento en el que tenga más energía que tú, pero tú también tienes que tener una energía todavía que te dé juego, no vas a ir a 100 nudos, ¿vale? Entonces se overchutará. ¿Y qué pasa ahí? Pues bueno, pues cuando te overchutes, si te sobra energía, pues como lo normal es que te vayas a la vertical con esa energía que te sobra para volver a recuperar como ha hecho Crasius. Pero si no es un piloto que haya visto muchas, o sea, muy ducho en dogfight, lo que va a intentar va a ser frenarse aún más que tú y entonces os vais a quedar los dos con muy poca energía y él sobre todo la ha gastado tontamente porque os vais a quedar en neutral en otro tipo de combate. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora va a ser lo mismo que hemos hecho en el vídeo, pero vamos a intentar hacerlo, pues bueno, pues como la vida, como si fuera un dogfight de real, ¿vale? Con su combustión, sus frenos, sus perradas, sus aerofrenos y demás. Así que empezamos con el dogfight, fight out, fight on. Por ahora lo tengo visual, ahí tengo ahí al hostil. Lo único que no va a haber disparos, así que bueno, dentro de lo que cabe, pues voy a tener algo de ventaja, ¿vale? Altitude, altitude. También intentar ser un poco reales, ¿vale? No hay que meterle una sola de Gs al piloto que diga, no, sí, yo esto se lo meto y sobrevivo o tal. Bueno, ahí veis, casi le he perdido ya neutral. Ahí estamos, neutral. Pero también le he perdido yo visualmente, también ha sido un problema ese. Vale. Así que bueno, aquí ya casi estamos totalmente neutrales. Pero estamos sin energía. Y ahora, por ejemplo, he perdido visual otra vez. Bueno, ahí, por ejemplo, me podría haber disparado, ¿vale? O sea, no porque nos lo quitamos de nuestra 6, el combate acaba. Y ya está, ¿vale? Ahí esto sería un merge casi de frente directamente y ya pasaríamos a otro tipo de combate. Bueno, pues eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la idea. Como veis, realmente no hay otra opción. O sea, cuando tienes aquí a tu 6, ¿qué hago para quitármelo? Siempre va a ser que se overchute, ¿vale? Hemos visto una situación muy clara que es a las 6. Igual que estamos haciendo virajes que eran más o menos manteniendo la altura, podemos haber hecho virajes en la vertical. Ya hablaremos otro día de tijeras, ya hablaremos otro día de un combate vertical.
pero luego todo eso lo vamos a mezclar, ¿vale? En este caso, simplemente poneros con alguien que se os ponga a vuestras 6 y a ver cuánto tiempo aguanta él a vuestras 6 y así practicáis los dos. Él cuánto aguanta y tú cuánto tardas en quitarlo. Y sobre todo el error que va a cometer todo el mundo al principio, claro está, es meter postcombustión, olvidarse de la postcombustión, y hay que usar tanto el freno, a veces los pedales también ayudan a hacer giros más rápidos, y quitarla y poner en idle. Ten en cuenta que tanto el llevar la postcombustión como abrir el freno se ven, lo ve el avión que tienes al lado combatiendo contigo, entonces vas a ver si tienes el aerofreno abierto, sabe que estás frenando, ¿vale? Entonces el aerofreno tienes que esperar en algún momento que sea más crucial para decir, vale, ahora mismo, como estamos ya casi en medio tijera, si lo saco no se da cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre os digo, suscribiros, darle a like, comentarios debajo, sugerencias, cosas que os hayan quedado con dudas, y bueno, si ya da para hacer otro vídeo, os responderé ahí debajo sin problema ninguno. Así que bueno, gracias, un placer otra vez, gracias por estar aquí dando combates aquí, dogfight y tutoriales. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, hombre. Chao, chao, chicos. Venga, Sed felices. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.